Hola, ¿qué tal? Esperando que te encuentres muy bien. Te doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de tu materia de contabilidad de contribuciones. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante referente a las deducciones fiscales de las personas físicas y las personas morales. Si te habías olvidado el concepto de lo que es una persona física y una persona moral, una persona física se establece como cualquier persona que pueda ser susceptible de contraer derechos y obligaciones, y las personas morales la catalogamos como cualquier sociedad mercantil u organismo descentralizado que realiza actividades empresariales de manera preponderante. Ahora bien, el tema del día de hoy, para poder explicar y partiendo de las definiciones que te acabo de mencionar, sí es importante establecer una breve introducción para saber qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para poder determinar la base gravable del impuesto sobre la renta. Y sobre todo, un concepto que tenemos que tener claro son las deducciones autorizadas. Estas permiten a los contribuyentes restar ciertos gastos de sus ingresos acumulables, y estos tienen el fin de calcular de manera justa el monto del impuesto a pagar. Las deducciones están reguladas por la ley del impuesto sobre la renta, y pues estas pueden variar de acuerdo al tipo de contribuyente, es decir, si se trata de una persona física o si se trata de una persona moral. Las personas físicas pueden deducir ciertos gastos personales y operativos, mientras que las personas morales pueden deducir costos relacionados con su operación comercial. Ahora bien, para poder tener en cuenta cuáles son las deducciones aplicables para persona física y para persona moral, debemos de acudir al título cuarto del capítulo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual nos mencionará algunos gastos que se encuentran permitidos para poder aplicar como deducciones, recordando que estas deducciones se consideran como deducciones personales. En primer lugar, tenemos los gastos médicos o los gastos hospitalarios. Estos se refieren a los gastos que se pueden deducir de acuerdo a los servicios médicos hospitalarios, así como medicinas de algún tipo de hospitalización, o también, ¿verdad? Pues estos gastos se pueden incluir inclusive algunos servicios de psicología, de nutrición, inclusive algún análisis clínico o estudios de laboratorio, así como algunas prótesis o aparatos ortopédicos, la compra de lentes con un límite de 2.500 pesos por cada persona dependiente. Y pues bueno, dentro de las deducciones, no solamente de esta, todas deben de contar con ciertos requisitos, tales como este tipo de deducciones que se refieren a los gastos médicos hospitalarios, pues deben de hacerse mediante cheque, transferencia electrónica o tarjeta de crédito o débito. Y sobre todo debe de soportarse siempre con el comprobante fiscal digital, el CFDI, de la institución o el profesional que prestó el servicio. Número 2. Gastos funerarios. Se pueden aplicar también dentro de la deducción los gastos funerarios realizados para los padres, abuelos, hijos o nietos. También de la misma situación, existe un límite, ya que se puede hacer deducible hasta el monto equivalente a un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Recordemos que también ya no se ocupa, ¿verdad?, la parte del área geográfica, sino que también ya se utilizan otro tipo de unidades de medidas de actualización para la determinación de este tipo de deducciones. Ahora, por otro lado, tenemos los donativos, que estos son otorgados por instituciones autorizadas del Servicio de Administración Tributaria, y del cual pues obviamente este tipo de donativos no pueden exceder del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Si estos donativos son a favor de la federación, estados o municipios, el límite no aplicará en cuestión de deducción. Ahora bien, tenemos otra deducción que es referente a las aportaciones que se realizan para el retiro. Dentro de estas aportaciones se pueden aplicar todos aquellos que se distribuyan para los fondos para el retiro, o sea, para los afores. Inclusive estos igual cuentan con un límite, el cual no puede exceder del 10% de los ingresos acumulables o incluir, ¿verdad?, 5 veces la unidad de medida de actualización, el factor UMA que te comentaba. También por otro lado tenemos otro tipo de deducciones que es referente a las primas por seguros de gastos médicos.
Estas primas, ¿verdad? Por seguros están amparados y son 100% deducibles, ya que pues están directamente relacionados con la parte de la salud y sobre todo, ¿verdad? Pues obviamente cuenta con ciertos requisitos. La base es que cubra al contribuyente su hospitalización, así como cualquier dependiente económico que tenga el contribuyente hacia de. Entonces, fíjate, estas deducciones que te vengo presentando son deducciones que corresponden a ciertas necesidades básicas, tales como la que te acabo de mencionar, de gastos de seguro, inclusive cualquier gasto médico o algún tipo de fondo para el retiro. También se pueden incluir dentro de estos ciertos intereses aplicables a créditos hipotecarios, siempre y cuando el crédito no supere los 750,000 unidades de inversión, que es referente a las UDIs. También tenemos dentro de estas las colegiaturas y de transporte escolar, las cuales siempre deben de tener un reconocimiento oficial y sobre todo tener en cuenta que existe una relación directa de manera descendente, es decir, que se compruebe de alguna manera que es su hijo y sobre todo pues el pago se realice por medios electrónicos. También hay que tener en cuenta otro tipo de deducción que es aplicable a las cuentas especiales para el ahorro y estas pueden ser equivalentes a una deducibilidad de hasta por 152,000 pesos anuales. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones generales, ya que las deducciones personales también cuentan con un límite y este debe de ser menor entre 15% de los ingresos acumulables del contribuyente o el equivalente a 5 veces la UMA anualizada. ¿Vale? Ahora, por otro lado, estas son algunas deducciones aplicables para personas físicas, pero por otro lado tenemos las deducciones aplicables para personas morales. Estas deducciones, ¿verdad?, están reguladas en el título 2, capítulo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y como te comentaba, ¿verdad?, dentro de las deducciones para persona física como para persona moral, existe una gran diferencia, ya que cada una de ellas es aplicable de diferente manera. En el caso de las personas morales, pues la deducibilidad para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta es todo aquello relacionado meramente con la actividad, como por ejemplo el costo de ventas. El costo de ventas, ¿verdad?, es aplicable a través de la determinación de las ventas y generando una utilidad, es decir, la inversión que tomamos para poder generar nuestro servicio, nuestro bien. Para esto también existen ciertos requisitos que obviamente debe estar soportado por facturas y sobre todo por registros de evaluación de ingresos o de inventarios. También tenemos otro tipo de gastos relacionados con la actividad empresarial, cual pueden ser gastos aplicables como sueldos y salarios, el pago de energía eléctrica, telefonía, rentas locales o comerciales e inclusive materiales y ciertos suministros que se apliquen para poder ofrecer tu bien o tu servicio. Por otro lado, tenemos también las devoluciones, descuentos y bonificaciones, ya que si una empresa devuelve dinero a sus clientes o aplica descuentos en ventas, estos montos pueden aplicarse como deducibles. Ahora bien, tenemos también otro tipo de deducciones que se refiere a las deducciones sobre inversión y activos fijos. Este tipo de inversiones se aplica de acuerdo a la adquisición de activos fijos, así como la maquinaria o el equipo de transporte. Esto es deducible siempre y cuando se aplique un método de depreciación y sobre todo pues que exista un registro contable adecuado para poder efectuar esta deducción. También tenemos otro tipo de deducción, los intereses pagados, que son intereses reales derivados de financiamientos. Estos también pueden ser deducibles siempre que sean estrictamente indispensables para la propia operación de la empresa. También por otro lado tenemos las deducciones empresariales, que estas están topadas hasta el 7% de la utilidad fiscal. También puede ser aplicable las primas de seguros para empleados, como pueden ser seguros de vida, gastos médicos y ahorros contratados para los empleados. Estos van a ser 100% deducibles. Y por último, tenemos los viáticos y gastos de representación, que también pueden ser deducibles siempre y cuando se encuentren documentados con un CFDI y sobre todo estén relacionados con la actividad de la empresa. Este tipo de gastos también se efectuarán a través de una cuenta que se conoce como pago a cuenta de terceros y es el método por el cual nosotros podemos aplicar una cierta deducibilidad para las personas morales. Y pues bueno, esperando que te haya gustado la clase del día de hoy, teniendo en cuenta la importancia que tiene y los beneficios de poder aplicar correctamente las deducciones, soportando los limitantes que marca la propia autoridad, me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.